observar la información. Y pues bueno, ¿qué es la ciberseguridad? La ciberseguridad es el arte de proteger las redes, los dispositivos y los datos de accesos no autorizados o de uso delictivo. Es la práctica de garantizar la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de información. ¿Alguien puede levantar la mano? ¿Quieren escuchar algo de ciberseguridad? Hackers, ciberataques, algo comúnmente relacionado a esto. ¿Qué nos puede comentar de qué es un ciberataque o qué es seguridad de la información? De seguridad ciberfísica que nos hable de la acústica, y ese es un punto importante que considerar, porque si bien la ciberseguridad es un área emergente, necesitamos considerar diferentes tipos de sistemas, sobre todo acústicos. Entonces, bueno, vamos a continuar con esta parte. Nos dice la siguiente, por favor. ¿Qué es acústica? Yo no soy acústico, les quiero decir la verdad. Yo soy maestro en seguridad y tecnologías de la información. Sin embargo, de este journal, que es The History of Acoustics, nos dice que la acústica se define como la ciencia que se ocupa de la producción, control, transmisión, recepción y efectos del sonido. Y la pregunta para ustedes es muy importante. Si la información viaja en un medio sonoro y viaja prácticamente por el aire, puede ser captada, puede ser reproducida, puede ser transmitida y puede ser robada, ¿qué opinan ustedes? Cuando estamos transmitiendo información, por ejemplo, por Wi-Fi, ¿existirán condiciones para poder robar la información en este canal aéreo? Bueno, existen canales acústicos que permiten realizar estos ciberataques. Vamos a ver algunos de ellos para que ustedes observen que se convierte en una aventura bastante importante. Entonces, bueno, hay algunos hechos. Los seres humanos utilizan la acústica para intercambiar información. La cibervigilancia y protección acústica es posible. Y algo muy importante que hay que considerar es que todo vibra. Los elementos acústicos en computación aplicada permiten proteger la información o, en su caso, convertirse en un arma del cibercrimen. Vamos a ver, según algunos autores, cuáles son estos elementos de acústica. Y bien, existen algunas aplicaciones muy importantes de ciberseguridad, que es autenticación biométrica, la síntesis y reconocimiento de voz, criptografía, que habla de que establezcamos canales de audio seguros mediante elementos criptográficos. Ustedes pueden ver aquí en esta imagen que se está transmitiendo un mensaje. Decimos bienvenidos al SECA. Sin embargo, hay criptografía de llave pública y de llave compartida. Lo que sucede aquí es que se comparten llaves, una llave cifra, una llave de cifra, y se establece un canal de comunicación segura que tiene aparte elementos que le llamamos nosotros
anti-tampering, que no puede ser la información decodificada, al menos que tengamos que encontrar una llave lo suficientemente adecuada para romper un criptosistema, y aparte tenemos algunos sistemas de resiliencia. Los algoritmos criptográficos, entre más grande sea la llave, tenemos más capacidad de que no pueda ocurrir un ataque. Entonces, hay audio en claro, audio cifrado, y si hay un hombre en el medio, no puede capturar la información porque es prácticamente ilegible. Tenemos forense informática, que es un área en la cual existe la capacidad de poder obtener conclusiones a partir de evidencia, en este caso, datos computacionales. Y finalmente la protección asistida por voz, que ya existen elementos, por ejemplo, de autenticación, en la cual mediante la voz y algunas minucias que se desembocan de la misma, pues podemos generar esta parte de protección. Entonces, bueno, sin embargo, existen escenarios donde la aplicación no es benigna, y es cuando les doy la bienvenida a las fantásticas aventuras de los hackers de audio. Si bien la ciberseguridad está diseñada en aras de poder proteger la información y generar cada vez ecosistemas más seguros, los ciberdelincuentes, hackers o atacantes, como les quieran llamar, la pueden utilizar para fines malignos. Entonces, bueno, los primeros considerados como un ataque a la acústica fueron los soviéticos. En 1945 pudieron espiar las conversaciones del embajador estadounidense en turno durante 6 años. Son considerados los primeros ataques de tipo hacking. El micrófono oculto en el interior del gabinete era pasivo y con esto podían prácticamente intervenir las señales que decía en este momento el embajador. Y de ahí nace una palabra muy importante que son los hackers. ¿Qué es un hacker según el NIST, que es el National Institute of Standards and Technology? Usuario no autorizado que intenta o obtiene acceso a un sistema de información. Es una definición bastante extremista, ¿no creen? Porque un hacker puede ser un experto en diferentes cuestiones de tecnología y no necesariamente con un fin malicioso. Entonces, ¿qué es un hacker en realidad? Que es la definición un poco menos extrema. Pues es un individuo que utiliza conocimientos expertos en informática, de redes o de otro tipo para resolver un problema técnico. Y de hecho, vamos a ver los tipos de hackers que existen porque hay una mala concepción de los mismos. Si bien en las películas y en las series se ha presentado como si fueran personas que están totalmente orientadas hacia realizar precisamente actividad maliciosa, no siempre es así. Entonces, bien, hay diferentes tipos de hackers. De sombrero negro, que es los que vemos en las películas y en las series, maliciosos, motivados por el dinero. Sombreros blancos, que son hacker éticos, y de hecho existe una gran apertura para esta parte. Hay diferentes certificaciones, está la WASP, está el OSWE, está certificaciones de Offensive Security, el CIFS, el Contia Plus, etcétera, que precisamente la idea es que ustedes puedan mejorar las técnicas de ciberseguridad, emular lo que hace un hacker, y les pagan bastante dinero por hacer eso, con ambientes controlados y con una cláusula de confidencialidad que permite que se hagan en ambientes controlados. Hay sombrero gris, ni maliciosos ni éticos, motivados por la curiosidad, no tienen realmente, pues digamos, una visión de un lado ni del otro. Sin embargo, pues son los primeros hackers que existieron. Sombrero verde, son muy peligrosos, pocas habilidades y pueden llegar a ser pues bastante peligrosos por su inmadurez, y es prácticamente aquellos que utilizan herramientas, las ejecutan y no saben las consecuencias del mismo. Está penalizándose la parte del cibercrimen, y entre ellos son los ciberataques y sobre todo el comprometimiento a privacidad de la información. Por eso se agarran una herramienta y lo hacen de manera malintencionada y no tienen conocimiento de la misma, pueden meterse en problemas legales. Sombrero azul, motivados por la venganza. ¿Han escuchado a Anonymous, LOLSEC? Bueno, ellos motivados por venganza política, religiosa, etcétera. Y sombrero rojo, que son vigilantes, que están al pendiente de un sistema de información. Sin embargo, al realizar su actividad, una de sus principales motivaciones es presentar elementos, sobre todo de reporte, qué es lo que está mal, y ni realizan la intrusión completa, pero sí están en forma más como de alerta. Pues bueno, vamos a empezar con las aventuras de hacking en audio. De acuerdo con este autor, Yang Byte y los demás, en el 2020, los hackers han descubierto diferentes formas de convertir la acústica en una herramienta de ciberataque.
Según este autor, se dividen en 4 elementos principales, que son ataques por pulsaciones de teclas, criptoanálisis, ataques de adversarios de audio y ataques de vibración acústica. Vamos a ver cada uno de ellos cómo convergen en esta parte de acústica y qué significan. Bueno, el criptoanálisis acústico, ¿qué es esto? Es un tipo de ataque de canal lateral. Quiere decir que necesitamos estar cerca del sistema o podernos mover cerca del sistema de información para poder aprovechar los sonidos emitidos por las computadoras u otros dispositivos informáticos. La criptografía necesita llaves criptográficas, quiere decir que son elementos que cifran la información. En este caso, el audio ser secuencial lo que hace es que realiza algo que se llama padding, que es generar unos bloques con relleno, y de ahí lo que hace la llave es que realiza operaciones bit a bit, se cifra, y si alguien quisiera observar o escuchar el audio, pues simplemente son bits que no pueden ser legibles humanamente. Esa es la idea de la criptografía. Sin embargo, se han hecho unas pruebas. Henkin et al. dice que que mediante la atenuación de la señal de un mensaje de audio cifrado se pueden obtener los valores únicos de llaves criptográficas de 40.096 bits, rompiendo así el sistema. Los criptosistemas son proclives a que sean destruidos. ¿Y cómo sucede eso? Cuando tenemos la capacidad de hacer ingeniería inversa, recuperar las llaves, y al tener las llaves, pues podemos cifrar y descifrar la información a nuestro antojo. Eso se le llaman brechas de criptografía. Y pues bueno, los hackers pueden hacer eso, realizan esta parte de muestreo, obtienen los valores de las llaves y descifran el audio. Bien, la siguiente, por favor. Ok, hay ataques de vibración acústica. ¿Y qué es un ataque de vibración acústica? Pues es aquello que permite analizar el habla y el cambio en la vibración, en este caso de los focos. ¿Qué hicieron este atacante? Pues bueno, hay algo que se llaman ataques de eavesdropping. Eavesdropping en ciberseguridad significa que son ataques de espionaje, y lo que hacen es que, según la prueba de concepto de este autor, Nassy y los demás, mediante un sensor electroóptico muestrado a una velocidad de 4 kHz se puede inferir una conversación. Y lo que hicieron fue algo muy sencillo. Realizaron unas mediciones en las cuales podían ver la vibración de los focos, y como con el habla vibra el recinto, empieza a hacer diferentes cambios de luz, y con eso pueden hacer cálculos probabilísticos para poder inferir qué tipo de habla se está realizando, independientemente del lenguaje que se esté utilizando. Y bueno, hay diferentes tipos de ataques. Vamos a ver incluso unos que son un poquito más complejos, porque involucran ya la inteligencia artificial y algunos elementos pues un poquito más complejos. La siguiente, por favor. En lo que llega la señal. Ok. Ese fotoataque es de un autor que se llama Mordecai Guri, y dice que un ataque de software malicioso en Android utiliza una brecha de aire que además se aprovecha de un canal ultrasónico encubierto en un giroscopio. Todo esto para predecir vibraciones y filtrar datos en proximidad. Entonces, según la prueba de concepto, lo que hacen es que, según cómo está filtrando el aire una computadora tradicional, en este caso una desktop, hay un giroscopio dentro de un sensor del sistema operativo Android, y lo que hace el software malicioso es que, al instalarse de manera pasiva, pues realmente no nos damos cuenta si está instalado un software malicioso o no. Recibe las vibraciones acústicas, hay una resonancia en este caso de frecuencia, y puede hacer predicciones acerca de qué es lo que se está tecleando y qué es lo que se está escribiendo con un algoritmo probabilístico. Entonces, todo esto viene de manera, pues hace una compresión de la información, se preprocesa del lado de la nube, y el atacante obtiene ya información acerca de lo que se está escribiendo. Entonces, prácticamente no es necesario que se instale un software malicioso dentro del equipo, cuando podemos nosotros inferir a partir de la vibración lo que se está haciendo. Son ataques de espionaje. Pues bien, los monitores vibran. Entonces, nos dicen que en los ataques de vibración acústica, los componentes electrónicos, y utilizando una frecuencia de muestreo suficiente, se puede recuperar lo que se está muestreando. Entonces, en este caso, hubo unas pruebas en un laboratorio de Carnegie Mellon,
donde pusieron una aplicación que está midiendo, en este caso, la vibración del monitor, y a partir de las muestras que obtiene de la misma con diferentes periodos, pueden inferir lo que estaba viendo una persona, ¿no? Entonces, no es necesario instalar software malicioso, cuando con ataques que le llaman de vibración acústica podemos también realizar este tipo de inferencias probabilísticas. ¿Qué más sucede? Existe algo denominado ataques de adversarios de audio. Y de hecho se vuelven bastante peligrosos porque ya utilizan inteligencia artificial. ¿Alguien ha escuchado qué es la Deep Web? ¿Consideran que la Deep Web es algo malo? O sea, que la Deep Web es, ¿no? La Deep Web solamente son sitios no indexados que, pues digamos, motores comunes no permiten que pues, puedan, pues digamos, a generar una base de datos de la información a partir de metadatos. Sin embargo, hay una parte importante que se llama la Darknet. ¿Han escuchado de la Darknet? Hay muchos videos, ustedes pueden buscar rápidamente Dross y les va a comentar diferentes cosas súper divertidas, pero casi un 90% falsas de lo que es la Darknet. Sin embargo, existe. Y es un subconjunto de la Deep Web en la cual sí se encuentran elementos, sobre todo, ilegales. Entonces, hay un tipo de ataque muy común que se llama el spear phishing. ¿Y qué es esto? Pues es un ciberataque que se dirige a una persona o grupo específico y a menudo incluye información que se sabe que es de interés para el objetivo. Todos los que tienen correo, ¿alguna vez les ha llegado que se han ganado un premio y ya son millonarios? ¿O les habla una persona de algún continente lejano y les dice que si les contestan rápido ya obtienen $1 millón? Bueno, eso es phishing. Y la idea es que intentan extorsionarte o involucrarte a partir de diferentes elementos, sobre todo de ingeniería social, para que caigas dentro de las garras del atacante. Sin embargo, cuando la inteligencia artificial converge con ese tipo de ataques, se convierte en algo bastante complejo. Imaginen que les estén llamando por teléfono constantemente y ustedes contestan y dicen sí, no, tal vez, no me interesa, y están grabando su voz. Hay algo que se llama síntesis de audio con Machine Learning, y lo que hace es que toma las características principales del audio, utiliza una red neuronal que se llama recurrente y empieza a realizar generaciones sintéticas de nuestra voz. Entonces, ¿qué es el deepfake en audio? Pues precisamente esto, es la aplicación de algoritmos de inteligencia artificial para crear mensajes de audio convincentes que suenan como personas concretas que dicen cosas que no han dicho. Entonces, en la Darknet se está orquestando precisamente una campaña en la cual están vendiendo los ciberdelincuentes armas con inteligencia artificial. Y de hecho, se han encontrado algunos elementos, sobre todo en las noticias han salido, que nos hablan de este ataque. Entonces, la siguiente, por favor. Ahí está. Entonces dice, en la Darknet se ha ofrecido un servicio de robocall, que es una llamada automática. ¿Alguna vez les han llamado constantemente y cuando contestan nadie dice nada del lado del receptor? Eso es lo que está pasando con el robocall. Entonces, ¿qué es lo que hace el robocall? Aprende de la voz de la víctima, la sintetiza y se entrena mediante algo que se llaman Generative Adversarial Networks. Son un tipo de redes neuronales las cuales compiten entre ellas. Una a partir del ruido genera algo convincente y la otra está comparando que lo que se generó realmente funcione. Es como una comparación de calidad si lo quieres aplicar de esta forma. Emula una llamada real y roba tus datos. Entonces es muy peligroso porque entonces pueden entrenar nuestra voz, alguien llama, parece que es nuestro conocido, pero no lo es. Se ven ataques de spear phishing y de deepfake y son bastante peligrosos, más porque si de por sí ya no hay mucha cultura en la parte como de protección y ciberseguridad, se puede convertir esto en algo más complejo. Bueno, vamos a ver el siguiente tipo de ataque. Nada más que le atine al… Ya está. Entonces, hay ataques de espionaje por pulsaciones de teclas y nos dice que las teclas físicas tienen sus propias firmas y frecuencias de pulsación, pueden ser fácilmente analizadas y decodificadas. Entonces, el cajero que está aquí tiene teclas, obviamente, los kioscos electrónicos, los checadores digitales, y lo que hacen es que mediante la emanación acústica, cada una de las teclas tiene una firma, quiere decir que tiene una frecuencia específica para poder pues ser analizada. El atacante lo que hace es que recibe la emanación acústica, la registra, la procesa y hace predicciones de qué teclas está utilizando. Entonces,
Una de las cuestiones importantes es que si vieron una de las láminas principales, acústica no está dentro de los dominios de seguridad. Sin embargo, es un punto importante que considerar porque ese tipo de ataques, si bien son, pues digamos, emergentes, se pueden convertir en algo bastante peligroso porque la infraestructura que necesita el ciberdelincuente pues no es muy amplia. Bueno. Estos son algunos espectros de frecuencia de cuando se teclea la tecla, el silencio que se hace cuando se teclea otra y cuando se suelta la tecla. Y esta es una comparación normalizada del promedio de espectros de la letra Q y W. Quiere decir que rápidamente con esta comparación de los espectros de frecuencia podemos empezar a determinar qué es lo que se está escribiendo dentro de una tecla. Muchos podrán decir que esto nada más existe con teclas que son en teclados, pues digamos, mecánicos, que son los que tenemos en equipos desktop o en nuestra computadora personal. Sin embargo, también se pueden aplicar esos ataques dentro de pantallas digitales, porque vibran. Hubo una prueba de concepto en la cual se pusieron 2 micrófonos de tal manera que pudieran percibir la vibración que existe dentro de la pantalla y nos dice lo siguiente: las ondas rebotan en los lados y se superponen. Una prueba de concepto ha demostrado que los micrófonos pueden obtener una detección simétrica de los pulsos y aparece una imagen de un Nexus 5 donde pueden encontrar a partir aproximadamente con 32 muestras donde se encuentra ubicada cada una de las teclas que se encuentran dentro de la pantalla digital. Entonces, pues se vuelve también un ataque bastante complejo. Pues bien, hay unos hechos y nos dice que los artefactos del teclado pueden ser fácilmente proclives a las técnicas de codificación de lujo. Las técnicas de codificación de lujo es algo que nosotros llamamos en seguridad un tipo de codificación en la cual rápidamente y sin mucha infraestructura podemos encontrar cuál es el sentido de esa codificación. Hay muchos tipos de codificación, logarítmica, decimal, etcétera, y se llama de lujo porque no necesitamos más que una conversión rápida. No es necesario tener anotaciones, la lengua tiene una frecuencia subyacente, entonces independientemente de qué lenguaje estemos utilizando, podemos realizar esos ataques de tecleo. Eso es independiente a el lenguaje que tengamos. Y nos dice que podemos escuchar lo que la gente escribe a través de Zoom, Teams y Skype. Los que estuvimos obviamente en clases en línea, siempre estaba un micrófono abierto, escuchaba cómo tecleaba el profesor, algún compañero, etcétera. Eso puede ser procesado y podemos inferir lo que estaba escribiendo. Y bueno, vamos a ver un último tipo de ataque que es muy novedoso, que se llaman ataques acústicos inalámbricos. Estos autores con este artículo que se llama Acoustic Eavesdropping Through Wireless Vibrometry, habla precisamente de esto. El vibrómetro inalámbrico es capaz de medir la velocidad del punto en el que está instalado, proporcionando un análisis completo de la frecuencia y la amplitud de las vibraciones. Y de hecho, la topología de este ataque es bastante sencilla. ¿Qué tenemos? Una pared, tenemos un atacante que transmite y recibe información, uno es reflexivo y el otro es emisivo, quiere decir que en uno podemos simplemente reflejar la señal y podemos nosotros inferir lo que se está haciendo o podemos comprometer la información a partir de la toma de la emanación, y en la otra podemos totalmente hacer un ataque pasivo en el cual nosotros recibimos la información de la víctima a partir de las vibraciones que tiene dentro de sus elementos de audio convencionales. Y bueno, vamos a ver un par de conclusiones. Perdón. ¿Me puede regresar a la anterior, por favor? A la anterior, por favor. Ok, ya está. La acústica y la ciberseguridad convergen en una gran variedad de aplicaciones benignas que brindan privacidad, integridad y disponibilidad a los datos. Los sensores acústicos irán mejorando,